Buenos días, pueblo salvadoreño. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Prepárate para escuchar estas nuevas noticias. Te invito a ver la siguiente nota y espérate de las nuevas obras que está realizando el presidente Nayib Bukele. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial. A punto de entregar el primer paquete del periférico Gerardo Barrios en la zona oriental del país, un lugar que fue abandonado por más de 30 años, antes de hacer la entrega, el presidente Bukele hizo un recorrido para verificar las obras. Oriente siempre estuvo olvidado por la mayoría de gobiernos. No es algo que yo digo, es algo que ustedes han vivido. La poca inversión que se hizo era infructuosa, no traía ningún beneficio para la población. Lo poco que se hizo en 30 años, se hizo mal. Si te está gustando el vídeo, déjame tu like y suscríbete para más contenido. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Nayib Bukele nos cuenta que en su juventud vio cómo en su momento el expresidente Funes prometió la construcción del bypass. Pasaron los 5 años y no pasó nada. Vinieron otra vez las elecciones, llegó el momento de Sánchez Serén. ¿Y qué pasó? Nada. Vamos a instalar 3 pasos a desnivel, los primeros de Oriente, y construiremos 2 grandes puentes, uno sobre el río Taicihuat y otro sobre el río Grande de San Miguel. Vamos a ampliar a 4 carriles desde la calle Monseñor Romero hasta el Papalón y la calle desde la Academia Europea hasta la salida a La Unión. Así vamos a mejorar los accesos a la ciudad de San Miguel. Esta es la inversión más grande en la historia de San Miguel, y además de esto vienen otras obras en salud, cultura y deporte. Ahora estamos aquí cumpliendo promesas que se hicieron en campaña, entregando el paquete 1 del periférico Gerardo Barrios y anunciando nuevas obras para San Miguel y el oriente de nuestro país. Siempre hacen falta muchas cosas, pero vamos mucho mejor que antes. No hay día en el país que no se anuncien nuevas obras, nuevas noticias y mejoras para todo el país. Al final de cuentas, nadie puede negar los avances en educación. Tampoco nadie puede negar lo que hemos logrado en salud. ¿Quién iba a decir que tendríamos el ritmo de vacunación contra el COVID-19 más acelerado de Centroamérica? En 2 años y meses de nuestro gobierno hemos entregado y mejorado más carreteras que en los últimos 50 años. Damos por inaugurado el paquete 1 del periférico Gerardo Barrios, una obra que traerá desarrollo y crecimiento para la zona oriental. Embajador de Japón en El Salvador, Ariyoshi Katsuhide, quiero expresar mis sinceras felicitaciones por la entrega del primer paquete del periférico Gerardo Barrios. El pueblo de Japón entiende que el gobierno del presidente Nayib Bukele pone mucha atención en el desarrollo de la zona oriental de El Salvador, y es un honor poder colaborar y ser parte de este desarrollo. Presidente Nayib Bukele, vamos a mejorar la carretera hacia Perquín con una ciclovía y construiremos un parque de la familia en el volcán Chaparrastique, con diversas áreas para beneficiar a miles de familias del oriente de nuestro país. Por cómo nos dejaron el país, hoy nos toca a nosotros remodelar y reconstruir El Salvador que todos queremos. Este día estamos entregando el primer paquete, los otros 3 ya están en construcción. Pero no solo quería venir a inaugurar esta obra. Quiero dar algunos anuncios sobre infraestructura vial en la zona oriental. Vamos a ampliar de 2 a 4 carriles otro tramo de la obra. Haremos 2 pasos a desnivel tipo redondeles, una petición directamente de la población. Vamos a tener desarrollo en Oriente de verdad, que va a conectar con otros proyectos como el Tren del Pacífico, el aeropuerto y el puerto de La Unión. Y también se construirán 3 muelles para los pescadores con centro de acopio, restaurantes y todos los insumos necesarios para la pesca.
Por fin vemos el dinero gastarse en verdaderas obras, no como esas obras que nos trajeron los antiguos gobiernos. Nayib Bukele, con poco tiempo siendo el presidente, nos está demostrando su valentía enfrentando las adversidades que se vienen en el camino. El Salvador cada vez más cerca de volverse potencia mundial. No se imaginan cómo podría ser el año 2022 con Nayib Bukele siendo el presidente. Yo veo un futuro con mejoras y beneficios para el pueblo salvadoreño. El dinero se está invirtiendo bien y se le está dando un buen uso. El futuro cada vez está más cerca de nosotros. Cuéntame, ¿qué opinas de estas nuevas obras? ¿Crees que cada vez estamos viendo más para el futuro? Te leo en los comentarios. Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima. Y que Dios te bendiga.